¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Espacios para Hablar de hoy, porque lo vamos a abrir precisamente para recibir a don Manuel López Ramírez, que es investigador, escritor y especialista en pintura flamenca. Bienvenido, don Manuel. Muy bien. Y también nos acompaña don David Crespo Martínez, licenciado en Historia, historiador y teólogo. Igualmente, bienvenido, David. Muchas gracias. Con ellos vamos a hablar de un proyecto que es tan ilusionante como grande y que no lleva nada más que un título tan grandilocuente como el de la creación del mayor museo de pintura flamenca del mundo aquí, en nuestra comunidad autónoma. Don Manuel, por empezar, voy a empezar con usted, si a usted le parece. Sí. ¿Es usted el impulsor de esta idea de la creación del mayor museo de pintura flamenca para instalarlo aquí en nuestra comunidad autónoma, como digo? Sí. ¿Qué lo llamó a usted como investigador a interesarse por la pintura flamenca? Pues hace ya bastantes años. Entonces estaba yo trabajando en turismo en el sur, turismo, y por circunstancias tuve que ir a Bruselas y Estrasburgo un par de veces para ver un proyecto de ley que teníamos para salir adelante. En aquella situación me llevaron a ver una exposición de pintura, concretamente de Pieter Bruegel el Viejo, que es uno de mis pintores favoritos. Y me estuvieron explicando el cuadro y yo me quedé interesado en ver contra. Pues esto tiene más mejunje que el simple hecho de mirar el cuadro. Y se remató cuando llegué a Madrid y me fui al Museo del Prado un día para continuar y vi una pintura del Renacimiento italiano, de Tiziano era, y era Adán y Eva al desnudo. Y estaba un guía explicándole allí a unos chicos, a las personas, el cuadro. Y de pronto dijo, y este cuadro está mal, tiene un error. A ver si alguien me puede decir el error de cuál es el cuadro. Yo iba de paso, pero me quedé allí un poco mirando a ver qué pasaba. Y al final no daban con lo que era el error del cuadro y el que estaba allí mostrando el cuadro dijo, pues que si veis, Eva tiene ombligo. Y el nacimiento en aquella época de Adán y Eva no tenían ombligo. En el primer nacimiento no era así, ¿no? No tenían que tener ombligo. Entonces empecé efectivamente a ver que los cuadros nos hablan y nos dicen más. Y en la época del Renacimiento holandés, y en los siglos XV y XVII, más todavía, porque en aquella época estaba la Inquisición, estaba tal, entonces los pintores tenían que apañárselas bastante para explicar algo en el cuadro sin que lo supieran los demás. O sea, le llamó a usted la atención como investigador la historia que se encerraba detrás de los cuadros. Efectivamente. Y luego ya, conforme empezabas a estudiar y a buscar información, pues te dabas cuenta de que es un mundo. O sea, es increíble. Yo he disfrutado con eso y sigo disfrutando. Pero es claro, estamos hablando de la creación de un museo de pintura de Flandes aquí en Canarias. Y aprovechando las felices circunstancias de que nuestro otro invitado es licenciado en Historia, es historiador y teólogo, que ahora nos vale mucho también porque muchas de las obras creo que pertenecen a la Iglesia. ¿Cuál es la relación entre la pintura de Flandes, David, y la historia de Canarias? Pues la relación es la misma de Flandes y Canarias. Es decir, aquí realmente lo que la comunidad flamenca, que viene de lo que es Holanda y Bélgica actual, se instala muy tempranamente en Canarias. En el siglo XV ya empiezan a instalarse comerciantes flamencos, ¿no? Que venían fundamentalmente por un producto que era de especial importancia en el siglo XV y XVI, ¿no? En la Baja Edad Media, que era el azúcar. El azúcar era un producto extremadamente nutricional, era un producto que para los inviernos europeos aportaba muchísimas calorías. No sé si se han fijado, el que tenga en mente lo que es el matrimonio Arnolfini, por ejemplo, uno de los cuadros más famosos, ¿no? de Van Eyck, me parece que sí, Van Eyck, ¿no? Sí. Y entonces tiene la mujer, la que sale en el cuadro, tiene como la frente un poco bombada, y esa frente bombada suele aparecer en muchos cuentos, incluso de Bruegel también, ¿no?
es muy común. Y eso era precisamente de esa falta, ¿no?, de calorías, y se originaban una serie de enfermedades que claro, evidentemente, pues el azúcar, con ese nutriente altamente calórico, era una fuente importante para los europeos del siglo XV y XVI de la Baja Edad Media. Y Canarias fue donde se empezó a desarrollar en Europa, bueno, para digamos, los canales comerciales europeos, ese producto. Y aquí se instalaron pues toda una serie de ingenios azucareros, por eso se llama ingenio, por ejemplo, pues la localidad que está cercana a Telde, por decir uno, ¿no? Se llaman ingenios por eso, ¿no? Y aquí, bueno, pues se cultivaba la caña, y los flamencos se instalaron inmediatamente aquí, eran gente tremendamente comerciante, en Flandes ya había habido algunos historiadores hablando de una primera revolución industrial, que, bueno, eso pues, es una cuestión más historiográfica, pero bueno, que había toda una serie digamos, de industria y de comercio que se instaló, en este caso con Canarias, un comercio con Canarias, y ellos venían aquí como con factores, ¿no? Se llamaban los factores, que eran los representantes de esas casas comerciales flamencas. Entonces se originó ese trasiego de productos, el azúcar iba para allá, y de aquí, pues de Flandes, importaban los paños, que era lo que de hecho hay una lonja de paños maravillosa en Ypres, ¿no? Preciosa, una maravilla, ¿no? Los paños flamencos y también los cuadros, que eran una auténtica industria porque se agrupaban en gremios que se llamaban gildas o guildas, ¿no? que eran digamos, las agrupaciones de las distintas ramas industriales o comerciales que había en la Europa bajo medieval, ¿no? Y este es el origen de que en Canarias haya una producción absolutamente descomunal de este maravilloso arte, que es una maravilla porque es excepcional, probablemente uno de los, yo creo que probablemente sea la escuela más fructífera y más bella y de mayor importancia del Renacimiento europeo, junto con la italiana, ¿no? Nosotros tenemos esa maravilla y hay que aprovecharla. Claro, pero lo que hablamos es de aquel título grandioso que decíamos que se le ponía, que le ponemos de titular a este programa: el museo más grande del mundo de pintura de Flandes. Esto es, se limita esa pintura de Flandes a una época en concreta, a esa época que usted está contando, o es que realmente abarca todas las épocas de la historia de la pintura flamenca. No, en Canarias se concentra en el siglo XV, finales del siglo XV, todo el siglo XVI, e incluso algunas partes también, principios del siglo XVII. Después ya digamos, ese comercio, pues además por razones políticas también Flandes ya deja de ser parte de la monarquía hispánica, ¿no? Con lo cual se concentra en ese periodo, que es además donde más valor tiene la pintura flamenca. Pero luego después, hombre, podremos hablar de Van Gogh y tal, pero realmente donde se concentra el valor de la pintura flamenca, de ese renacimiento, prácticamente, ¿no? Se llaman los primitivos flamencos, pero ya era un proto-renacimiento, ¿no? Es en esa época, y ahí es donde Canarias tiene ese enorme patrimonio, porque efectivamente, hombre, claro, hay pinturas, el Rijksmuseum de Ámsterdam evidentemente tiene más pintura flamenca, claro, pero son de otros siglos, ¿no? En este caso, de los siglos XV, XVI y XVII sería en este caso en Canarias nosotros tenemos el lujo, porque es un lujo, de tener todo este inmenso patrimonio que está disperso y que está de alguna manera infrautilizado y infravalorado, para convertirlo en un reclamo absolutamente puntero y, en fin, clave para el desarrollo cultural y turístico, incluso económico de Canarias. Claro que esto que me está diciendo David, Manuel, es precisamente probablemente una de las grandes motivaciones que usted, forofo e investigador de la pintura de Flandes, lo invita a impulsar esta idea. Pero un museo no es cualquier cosa. En Canarias tenemos, con arreglo a esto que nos cuenta David, pinturas suficientes como para organizar un museo, y de ser así, ¿dónde se encuentra? Bien, en aquella época en la que hablaba David, en el 1500, un poco antes y tal, había mucha producción de pintura en los Países Bajos. Allí se pintaban a base de talleres, donde había unos gremios, como ha dicho, por guildas se definían distintos, donde había muchos pintores, tal, no sé qué, sobresalían algunos, se quedaban o de jefe del gremio, y había países que compraban mucha pintura, entre ellos Alemania, Francia y España. Nosotros teníamos Felipe II, que era un forofo del tema de pintura, y se compraba muchísima pintura. Toda esta pintura se concentraba y se enviaba a Sevilla como archivo de Indias, ahora está el archivo de Indias, y de allí
se venía para el Nuevo Mundo, iba para el Nuevo Mundo. Y coincidió que en esa época nosotros estábamos aquí, los españoles, estábamos haciendo las Vegueta como barrio, las casas grandes y tal, donde hubo mucha compra de cuadros flamencos en eso. Entonces, hay mucho cuadro flamenco. Concretamente, digo, yo he hecho unas 200 visitas por iglesias y por tal y por todo eso. De diferentes islas. De diferentes islas. Concretamente, no sé qué te estaba diciendo ahora, la iglesia es la que tiene prácticamente un porcentaje grande ahora mismo en pintura flamenca. Y la iglesia, hay que decirlo, y que gracias a ella pues se mantiene, aunque de alguna manera un poco mejorable, pero se mantiene bastante, ¿no? Y luego hay muchos privados. Me he llevado una sorpresa cuando he estado empezando a investigar y hablando con gente que tiene cuadros, tal, y en algunas charlas que he dado ha venido de las propias gente que estaban charlando, venían a preguntar que él tenía un cuadro en su sitio, tal, y se han ido estudiando. De hecho, yo he estudiado algunos cuadros, yo no. Nos referimos ahora mismo, cualquier cosa que a mí sobre el tema de cuadros va remitido a don Matías Díaz Padrón, que es el número 1 de pintura flamenca en el mundo, ¿no? Y hay muchísimos privados que tienen obras de arte que no lo saben, además, o que se creen que son antiguos, que son grandes obras de arte y a lo mejor no lo es. Hace falta un estudio más profundo de eso, que se puede hacer cuando esté un poco más avanzado el proyecto, ¿no? Pero, para que tengas una idea, hay un catálogo oficial de pintura flamenca en Canarias, hecho por Constanza Negrín, una insignia historiadora, en el 90 y algo. Hay 26 pinturas flamencas catalogadas. Yo actualmente tengo 134 pinturas flamencas catalogadas, definiendo dónde está cada una, para que no haya duda. Que por cierto tuve un problemilla con eso. No, alguien del gobierno pues entonces ya vamos avanzando. Pero luego he encontrado un par de privados que pueden aportar, y luego hablaremos de esas aportaciones, por lo menos verbalmente, sobre unas 60 y algo pinturas más flamencas. Cuando antes el título que hemos dado del mayor museo del mundo, que decía de pintura flamenca del mundo, es cierto. El Prado puede tener 10, 12 obras expuestas, puede tener muchas abajo, pero no puede poner más porque no tiene sitio. El Louvre 30 y no tiene más porque esto sería un museo especializado. Es decir, que quiera conocer pintura del siglo XV, XVI, XVII, este sería el sitio idóneo donde pudiera venir. Es decir, que hay pintura, hay muchas pinturas y no se ha avanzado todavía en un estudio profundo de lo que hay, porque se ha hecho a nivel privado y todavía no... Yo creo que una de las cosas donde debemos centrar el interés de esto, que ya de por sí, si no lo presentan personas como ustedes, y en concreto don Manuel, ya tiene su interés de por sí, una de las cosas es en esos otros intereses que pueden despertar más allá de la admiración a la pintura de Flandes o a la pintura flamenca. Porque claro, estamos hablando de instalar ese museo en Canarias y por tanto estamos hablando de intereses que son culturales, de difusión del patrimonio, económicos. ¿Cuáles son los intereses que ustedes están valorando para considerar la importancia de la instalación de ese museo aquí? Bueno, hay muchos intereses, como has dicho, ¿no? Pero uno y principal primero es la defensa de nuestro patrimonio, también divulgar nuestro patrimonio, que es importante, ¿no? Luego el aspecto económico, no hay que dejarlo, haciendo un paralelismo, por ejemplo, del Museo del Prado, que tiene 4 millones de visitantes, con unos 6 millones de visitantes allí a la comunidad, pues resulta de que el 65%, 66% que van al museo son extranjeros. Allí más o menos van unos 4 millones de personas al año al extranjero, que tienen un gasto medio de unos 25 o 30 euros entre pitos y flautas,
y tal, y los gastos que puedan llevarse arriba del museo. Ojo, aquí estamos hablando de varios factores y no de 5 millones de gente en general, sino solo de extranjeros estamos hablando de 8 o 9 millones. Si el 65% se cumple, es decir, el 65% que va a un país, el 65% extranjero va a un museo, no quiero echar números, pero sí los he echado, y pasan de los 3 millones de personas que pueden ver el museo. Ojo, debidamente informado, debidamente encauzado, con en fin, unos parámetros adecuados para que se pueda visitar el museo. Es decir, que interés económico, todo el del mundo. Turístico. Turístico, pues, increíble. Hay muchísima gente aficionada al tema de la pintura, y el tener un sitio donde poder ver pintura flamenca en cantidad, y un sitio donde incluso pueden venir personas a estudiar, a pensar, a mirar y tal, y todo esto, Canarias estaría puesto en el ojo del huracán a nivel de pintura flamenca. Cogeríamos una importancia y una relevancia cultural e histórica tremenda. ¿Usted le ha Sin tomado duda. de alguna manera el pulso a ese interés que dice de la sociedad? Porque yo sé que usted es escritor y, bueno, aparte de escribir libros de otras cosas, de otros temas que no tengan nada que ver con la pintura flamenca, sí que ha hecho alguna otra divulgación sobre esta pintura flamenca. ¿Esa divulgación cómo ha sido recibida por la población de Canarias? Pues eso ha sido una sorpresa increíble. Cuando empecé a divulgar, empecé a pensar que efectivamente el hecho de darle a la población, a la gente normal, un conocimiento de lo que teníamos, pues iba a poder engrandecer un poco el factor de apoyo, ¿no?, a la pintura flamenca. Y empecé a escribir unos libros pequeños, de formato bolsillo, fácil de leer, de no más de 100 páginas, donde, pues, un paseo por Arucas, un paseo por Telde, donde en Arucas se hablaba del cuadro que había en Arucas, o de los cuadros que había en Telde, se hablaba de los cuadros que había en Telde. Todo eso rodeado de historia, de sitios de paseo, es decir, de una lectura fácil. Yo daba conferencias, y sigo dando, sobre ese tema, y la verdad es que era desbordante, y era tremendo. Y conseguí un apoyo increíble del periódico La Provincia. La Provincia estuvo publicando esos libritos durante 15 días en una página completa. No se puede pagar eso y tal, pero sí apoyaron el tema, y te puedo decir que de las 6 novelitas que se escribieron sobre los distintos sitios, estamos por casi los 15.000 títulos que se han puesto en manos de las personas a un precio de costo, vamos. Estamos hablando de, claro, de divulgación de un patrimonio que, como ustedes comentaban, ahora mismo está unas en manos de la Iglesia, otras en manos de colecciones privadas, básicamente. Claro, esta cesión de esas obras y los intereses de los coleccionistas privados, ¿cómo se congenian en este proyecto que nos están contando aquí? Hombre, yo creo que es importante resaltar que no hay contradicción, no hay una contradicción entre esa cesión y la pertenencia. Es decir, la pertenencia va a seguir siendo de los dueños de los cuadros, pero además lo que se les va a hacer es darles un valor. En el hecho de ponerlos en un museo los revaloriza, el hecho de sacarlos a la luz los revaloriza, no solo para el tenente, para el dueño, para quien tiene el cuadro, sino obviamente para toda la sociedad canaria. Es decir, esto forma parte también de nuestro patrimonio, y los canarios, pues, nos vamos a ver beneficiados de esa eclosión, ¿no?, de todo ese patrimonio que está ahí oculto realmente, mucha gente por desconocimiento, otra por miedo, por recelos de sacarlos a ver si ahora me van a decir, me van a cobrar, cosas de estas, ¿no? Entonces, pero esto está perfectamente contemplado. Entonces, incluso se pueden, acogiéndote a la ley que te ampara de patrimonio, pues ya te lo restauran, te hacen restauración del cuadro, queda revalorizado. El hecho de ser expuesto obviamente le da también un aumento del valor. A través de Matías Díaz Padrón, que es uno de los impulsores fundamentales también del proyecto,
queda catalogado y registrado como, oye, pues si no es un, no sé, un Ambrosio Benzón, pues un Ambrosio Benzón, sí, ya está. Entonces esto forma parte de, ya entraría a formar parte de nuestro, digamos, patrimonio colectivo, y además encima pues favorece también al propietario, porque le da un valor, lo pone en circulación, lo regulariza y lo exhibe, ¿no? Entonces esto, claro, ciertamente son todo ventajas, ¿no? Nos decía David ahora, ¿sí? Manuel, que se le revaloriza porque, entre otras cosas, se puede disfrutar, se expone, y el estar en un museo ya le da más valor a la obra. Pero también citaba eso de el derecho que tiene la ciudadanía a poder disfrutar de eso. Y citaba la ley de patrimonio histórico. Usted es un conocedor de esa ley, entre otras cosas, porque le ha sido necesario pues para fundamentar un poco la idea de proyectar este museo. Concretamente, aunque no sea de manera literal, ¿qué es lo que nos recomienda y dónde nos lo recomienda la ley de patrimonio histórico con respecto a las obras que estén en manos de colecciones privadas? Bien. En general, el gobierno contempla estas acciones. Además, todos los museos del mundo adquieren cuadros o acceden a través de cuadros, a través de particulares fundamentalmente, a través de iglesias y a través de entre ellos, ¿no? Entonces, hay una ley que se llama Ley del Comodato, que hace ver que cualquier persona privada que tenga un cuadro y lo quiera acceder durante 5 años al museo con posible revalorización, o sea, con posible revisión, tú puedes ceder ese cuadro durante 5 años, y en esos 5 años el cuadro se te limpia, se restaura, se tasa, se cataloga, se certifica de que es de un autor determinado. Es decir, el propietario de pronto adquiere una conciencia de que tiene algo que vale tanto, que vale tanto, que vale tanto, y que está limpio y presto. Y entonces dice, joder, pues esto está estupendo. Ahora bien, ¿qué pasa si lo quiero vender? Pues si lo quiero vender, Hacienda encima no le cobra el 10%, ojo, en vez del 40% que le cobraba antes. Es decir, que es un beneficio para el propietario. Se encuentra con un cuadro limpio, catalogado, tal, no sé qué, y limpio con el tema de Hacienda, no tiene que esconderse ni tiene tal, por un módico 10%. Entonces, en ese aspecto, eso es lo que marca la ley esta. Y hay una ley, la Ley de Patrimonio Histórico, en su punto 12.3 en el tema, que dice que como patrimonio, que es ese cuadro, toda persona tiene derecho a ver ese cuadro. Y por tanto, al propietario que tenga un cuadro, en el momento en que se le exima, o sea, se le diga que quieres verlo, tiene que ponerlo a disposición del público durante 4 días a la semana en un horario determinado, porque la gente normal tiene derecho a verlo. Eso lo contempla la ley. Entonces eso también hace que un poco que el que esté un poco indeciso en dejar la obra, pues bueno, también se pueda... A mí me gustaría ahora, aprovechando este momento, pedirle a nuestro compañero Javier Romero que mientras seguimos hablando nos ponga en primer plano pues la posibilidad de ver el beneficio de una obra sin restaurar y posteriormente restaurada, de manera que se pueda palpar eso que ya tienen ustedes en imagen, eso que estamos comentando, es decir, una obra sin restaurar que alguien puede tener bien en una iglesia, bien en una casa privada, está en concreto, sí. Y luego, una vez que se entrega al museo, que como bien nos está diciendo don Manuel ahora, ya lleva implícita no solo la catalogación, sino también la restauración, deja la obra como ahora la tienen ustedes en imagen. La primera imagen que veían era sin restaurar, y esta otra que tienen ahora es la restaurada. Evidentemente para la obra en sí ya es un valor increíble, y obviamente en su revalorización, incluso también económica, ya no solo cultural y patrimonial, también lo es pues para su dueño, que es precisamente una de las cosas que estamos promoviendo ahora. La iglesia tiene el gran patrimonio, concretamente, si alguien quiere ver que vaya allí a los franciscanos, y está escondido en un cuadro de las tentaciones de Pedro.
La iglesia tiene muchísima obra que no está totalmente limpia, ni restaurada, ni nada. Y se está ahí dejando porque es un costo económico importante, ¿no? Y demos gracias a la iglesia porque afortunadamente ha podido mantener este patrimonio, porque si hubiera sido privado ya se estuviera liquidado, ¿no? Pero esa restauración que se hace a cabo es fácil de negociarlo con la iglesia. De hecho, puedo hablar de en Tenerife, he hablado ya con el obispado y tal y todo eso. El hecho es de coger una pintura, cederla durante un tiempo, limpiarla, restaurarla, dejarla nueva y tal, pum, se cambia por otra pintura, se cambia, de manera que van surtiendo al museo de una pintura, al final queda todo el patrimonio de la iglesia limpito, la iglesia que tiene, limpito y que va cediendo a museos y tal y todo esto. Con lo cual... Restaurado, catalogado y certificado. Un obispo, puedo decir, dije, y si usted quiere tener, le dije, la iglesia, cuadros y tal y todo esto, bien, le ponemos una foto. Y el original lo ponemos en el museo, cedido por tal, no sé qué, hasta entierro, ¿no? Con lo cual, no es difícil conseguir tema de cuadros importantes. Claro, esto es la idea. Este es el proyecto explicado como lo están ustedes exponiendo ahora. Pero luego hay que bajar la idea y el proyecto al terreno económico. ¿Con qué apoyos están contando ustedes, por lo menos en cuanto a la idea? Es decir, apoyos económicos, apoyos institucionales, apoyos mixtos, apoyos privados. ¿Cómo tienen ustedes pensado que podrían ser o deberían ser estos apoyos? Bueno, estamos iniciando. Ahora mismo no hay ningún apoyo económico, ¿no? En principio lo que se va a crear, y estamos en ello, la pandemia ha retrasado todo mucho, pero se va a crear es una plataforma de apoyo de gente canaria, gente con cierta renombre, que al explicarle el proyecto visualmente, pues que apoye el tema. De manera que luego tendremos que salir a las instituciones fundamentalmente para explicar el proyecto, que funcionen y emitir un proyecto exhaustivo para poder sacar el museo ante aquí y ante Europa, ¿no? Y en ese entreacto, en ese camino, sí hay que hacer un apoyo de divulgación tremendo para la gente, que debe de conocer lo que se está haciendo, por qué se está haciendo y qué nos podemos encontrar con el museo a nivel económico y a nivel de tal. Información a la sociedad, que lo haremos. Y en estos apoyos tienen ustedes, me dicen, de manera general, la idea general es el apoyo a las instituciones y después a través de la plataforma a personas de renombre. A esto se le podría concretar un poquito más, es decir, instituciones, ¿a qué instituciones nos estamos refiriendo? A personas de renombre, ya no nombres propios, pero cámaras de comercio, empresas, es decir, ¿esto se podría enfocar así o cómo es la idea? Perdona, pero a lo mejor no me expliqué bien. Personas de renombre no es para que ellos solicitarle apoyo económico, sino para que ellos firmen un documento base de conocimiento del tema y ponerlo a las instituciones para decir, oye, estamos con el tema, con el proyecto. Obviamente, el proyecto necesita no solo de dinero público, sino dinero privado a través de empresas y tal, y se les hará llegar las posibilidades que pueda haber cuando la cosa vaya a través de los centros. Hay que decir que es un proyecto para toda Canarias, es decir, es que realmente la presencia de todo este patrimonio riquísimo, ¿no?, que daría a Canarias un valor añadido a todos los niveles, ¿no? Un buen museo o un gran museo te puede proyectar perfectamente para el futuro. Yo ahora me viene a la memoria Bilbao, por ejemplo. Bilbao era una ciudad que estaba depauperada, de esa decadencia industrial y que estaba en franco declive, ¿no? Sin embargo, la llegada del Museo del Guggenheim le ha dado a Bilbao, es otra ciudad, es otra cosa, ¿no? Ha revolucionado el panorama artístico, el panorama urbanístico, cultural de Bilbao, gastronómico, o sea, le ha dado una presencia a Bilbao que no la tenía en los años 80, vamos,
ni de lejos, estaba en declive total, quiero decir. Y aquí tenemos estas posibilidades prácticamente en todas las islas, ¿no? El patrimonio está en la isla de Gran Canaria, aquí, aquí vivía familias, bueno, pues los Bandama, por ejemplo, los Mandevalle, La Palma, no sé, los Monteverde también de La Palma, que en realidad se llamaban Gronenberg, que luego se castellanizaron en Monteverde. Es decir, hay un enraizamiento además en la propia sociedad canaria que conecta con el presente, el pasado con el presente, ¿no? Y forma parte también de nuestra raíz. Es un proyecto para todas las islas que le daría un valor añadido a nuestro... siempre hablamos de la diversificación y cómo se puede traer turismo de calidad. Bueno, pues esto es una propuesta de calidad que además es para todos los canarios y que sirve no solo para revalorizarnos de cara al exterior, sino para nuestro propio, en fin, pues nuestro propio patrimonio, nuestro propio autoestima. Orgullo patrimonial. Sí, orgullo patrimonial de comunidad y de pueblo, ¿no? Entonces... es un proyecto muy, muy interesante, sin duda. Perdona, quiero añadir, cuando has dicho antes de apoyos, ¿no? Obviamente el apoyo institucional y tal, pero no hay que descartar el apoyo de fuera, el apoyo externo. De hecho, hemos tenido ya noticias de que hay una fundación importante en Bruselas, vamos, ha contactado conmigo, nos hemos puesto en contacto y tal, que quiere apoyar el proyecto. Bueno, ya. Esto a ver si nos vamos a poner poniendo las pilas, porque eso que ya fuera despierte más interés, más interés que aquí, pues sí. No sé si se puede decir que es parte de nuestra idiosincrasia, que ojalá casi que sí. no se deba considerar así, pero es obviamente un proyecto de estas dimensiones, de estas características, con esta proyección de futuro a todos los niveles, pero no solo de estos núcleos de interés que hablábamos antes, económicos, culturales, de divulgación del patrimonio, que son intereses directos, pero es que de cada uno de esos intereses directos hay muchísimos intereses transversales, ¿no? El de la economía no es solo el de que venga más gente, o el del turismo no es solo el de que venga más gente y vengan a ver el museo, sino es que esa gente se queda, se aloja, consume, en fin, es que... Sí, además es posible, perdona, Chema... ese cambio que David decía antes de Bilbao. De calidad, es decir, le está dando calidad, le está dando algo, un producto distinto a la persona que viene aquí, por ejemplo, que viene en un crucero, es decir, que se baja y además que puedes perfectamente enraizarlo con rutas, pues eso, pues visitas a los ingenios azucareros, a las haciendas de los ingenios azucareros. Yo me acuerdo, por ejemplo, la hacienda que hay en Tazacorte de la familia Monteverde, que es una maravilla, es preciosa. Ahora no sé qué es, creo que se convirtió en un creo que no sé, fui hace muchos años ya, precisamente investigando la historia de la familia Monteverde, ¿no? Pero que es una cosa, un lugar extraordinario, es decir, que puedes incluso, pues, promocionar el propio museo, ¿no? Puedes promocionar ese turismo, esa etnografía que forma parte, obviamente, de nuestra tradición y que ponga en valor también por la gastronomía local, los productos locales, los restaurantes, en fin, pues claro, la gente va a querer también después ver, moverse, bucear un poco en lo que es mucho más allá de lo que es la epidermis de lo que vemos del turismo de sol y playa, sino de sumergirse realmente en la historia de Canarias, que es una historia riquísima y que tiene pues tesoros como este, que puede ser absolutamente definitorio, ¿no? Y símbolo distintivo de Canarias para el futuro, ¿no? Hay una cosa que está clara con respecto a lo que están exponiendo los dos, y David acaba de exponer la importancia que sí tiene verdaderamente como riqueza cultural para Canarias. Claro, esto me lleva a pensar en algo que también forma parte de la idiosincrasia, en este caso geográfica, de la comunidad autónoma, y es que tenemos dos provincias. En este caso, ¿cómo estaría pensada la ubicación de la sede? ¿Sería una isla? ¿Sería en las dos? ¿Sería alterna? ¿Cómo la tienen pensada? Lo ideal sería una ubicación en cada una de las islas mayores, ¿no? De manera de que en un momento determinado también se pueden intercambiar cuadros de tal. Los cuadros estarían rotando por el tema del museo. Pero obviamente debe de ser un sitio acorde con la importancia, ¿no? del museo. Se ha visto algunas cosas, pero simplemente por encima, ¿no? De posibilidades. Hay posibilidades en Canarias, en Gran Canaria, y en Tenerife también hay alguna cosa interesante, tipo palacios, tipo de cosas de Eso le iba a preguntar, porque claro, estamos hablando de un museo, no vale una casa cualquiera, ¿no?
No, no, además de una importancia y de un prestigio que nos llevaría, y no es complicada tampoco la cosa, ¿eh? Ya por ir terminando, hay toda obra humana tiene detrás un sinfín de historias, un sinfín de anécdotas que se cuentan, que ocurrieron, pues, durante la consecución de la propia obra o a la adquisición o a la llegada de la obra, si se trata, pues, de obra de arte, como en este caso. Y yo sé que usted tiene una no tiene muchas, pero hay una que me contaba en la preparación de esta entrevista, que está relacionada con la Veracruz y la iglesia de San Agustín. ¿Qué fue, don Manuel, lo que pasó exactamente? Bueno, esto fue ya allí por 1400 o por ahí. Aproximadamente, pues había un pintor en Arezzo, Piero de la Francesca, al que le encargaron hacer una leyenda de la Veracruz en cuadros, ¿no? Y quiso hacer 12 cuadros que aludían desde el nacimiento de Adán, de la leyenda de Adán, incluso que le pusieron unas hierbas aquí en la leyenda de la Veracruz, se le pusieron unas hierbas en la boca, le creció el árbol, y salió el árbol donde de ahí sacaron la cruz de Cristo. Bueno, empezaba uno, y era una sección de 12 cuadros. Al cabo del tiempo, había un pintor flamenco, ya en 1580 y tanto, ya estábamos casi en 1600, que era Pieter Van Lien. Pieter Van Lien, bueno, un pintor flamenco, ya empezaba a pintar en bronce, en aquella época se puso de moda en pintar en metal, en bronce, y entonces le encargó un cardenal italiano, se llama Ignacio, que fuera a la Catedral de Roma a decorar la Catedral de Roma. De allí se encontró con otro, Lesbio se llamaba, que tenía una también en la Santa María del Popolo en Roma, tenía también una capilla, y entonces quería que le pintaran la leyenda de la Veracruz y tal, no sé qué. Bueno, el primer pintor no acabó la obra, le faltaron 3 obras. Y luego con este Pieter Van Lien, al final le quedó una obra que no pudo exponer, que no se pudo exponer ni se pudo pintar. Bien, y eso se quedó así y no pasó nada más. Al cabo del tiempo, esta obra, que se llamaba, lo que faltaba era la ascensión de Cristo. Y bueno, y con la leyenda de la Veracruz. Y entonces, si vamos a la iglesia de San Agustín, pues encontraremos ahí a la entrada, a la derecha, un cuadro de Pieter Van Lien, la ascensión de Cristo, que es el que faltaba, justo al lado de la capilla de la Veracruz, Vaya, donde está precisamente el patrono de Las Palmas, de la Veracruz. Bueno, una casualidad tremenda, ¿no? Y la verdad es que cuando vi digo, bueno, ¿y cómo ha llegado hasta aquí? Mira que tiene el mundo sitios donde ir, y viene aquí justo al lado de la Veracruz. Por cierto, en ese cuadro, cuando os fijéis y lo veáis, veréis que hay 11 apóstoles, no 12. A Judas allí lo quitaron de en medio. pues estas son las pequeñas cosas que se pueden contar de grandes proyectos como este que don Manuel y David nos presentan hoy, la creación, e insisto en el titular que le hemos puesto a la entrevista, del mayor museo de pintura flamenca del mundo, en este caso delimitado, como ellos bien han explicado ahora, a los siglos XV, XVI y XVII. Cosas que tenemos en Canarias, cosas que no conocemos, cosas que debemos promulgar y que desde aquí prestamos todo nuestro apoyo a don Manuel, al proyecto que nos presenta, a David como historiador que también lo apoya y no solo lo apoya, sino que además le da, como decimos en Canarias, enjundia. Don Manuel López Ramírez, investigador, escritor y especialista en pintura flamenca. Muchas gracias por haber atendido la llamada de espacios para hablar. Y gracias a este espacio para dar un poco de promoción y divulgación a este elemento que puede ser importante. Y David Crespo Martínez, también a ti muchas gracias por venir. David Crespo, como ustedes saben, es historiador, licenciado en Historia y teólogo,
aportado esta parte de la historia de Canarias en relación con la pintura de Flandes. Muchas gracias por haber asistido también a esta entrevista, y a ustedes, señoras y señores, pues gracias por estar una semana más con nosotros en este programa que saben que hacemos exclusivamente para personas como ustedes.